Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del verso 3 al verso 7, y dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta acá la palabra de Dios, después seguimos leyendo un par de versículos más. Y les quiero decir que esta carta, escrita por el apóstol Pedro, está dirigida, dice en el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pablo escribe esta carta a los cristianos fuera de su patria, expatriados, dice, de la dispersión, de la persecución, y escapados así por la persecución, están viviendo en estas ciudades que menciona acá el apóstol Pedro, que en la actualidad pertenecen algunas a Turquía, en su mayoría, y ahí ellos se establecieron, pero eran extranjeros en ese lugar, y tal vez no tenían mucho trabajo o las leyes del país eran contrarias a ellos, les costaba la convivencia con la gente que era pagana, que tenía muchos dioses y ellos seguían adorando a Jesús y al único Dios verdadero. Les costaba, pero acá el apóstol Pedro les recuerda que ellos son unos privilegiados. ¿Por qué? Porque ellos habían sido elegidos por Dios, nos dice en el verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eran unos privilegiados, porque Dios los había escogido. El Espíritu Santo los había apartado, santificado, dice, apartado. Y Jesús, con su sangre derramada en la cruz, los había limpiado. Eran unos privilegiados, por más que estuvieran viviendo en el medio de tanto conflicto y problema, de tanta por ahí persecución, ¿no es cierto?, por no creer en los mismos dioses o por no darle la honra al César, pero eran unos privilegiados. Y hermanos, yo pensaba qué privilegiados que somos nosotros también, porque también nosotros creímos en el Señor Jesús. El Espíritu Santo nos santificó y el Señor Dios nos había escogido ya de antes de la fundación del mundo. Somos unos privilegiados gracias al Señor. Pero seguimos adelante. En el verso 3, 4 y 5 nos está hablando de que somos mucho más privilegiados, porque dice que tenemos una herencia, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esos cristianos que por ahí no tenían ni siquiera una casita, que era prestado, o estaban alquilando precariamente, pero el apóstol les dice, ustedes van a tener en el cielo una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, ahora que tenemos tanta contaminación afuera, ¿no es cierto? Y inmarcesible, algo brilloso, algo que brilla, que es hermosa,
una mansión, ¿no es cierto?, en el cielo, como dice la canción, ¿no es cierto? Y así que doblemente privilegiados, no solo por todo lo que dijimos antes, sino por la esperanza que tenemos de la vida eterna completa en el cielo y viviendo con el Señor, con esta herencia incorruptible. Y en el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La cosa es así, entre la época que cuando aceptamos al Señor como Salvador y hasta el momento que vamos a gozar de la salvación, como dice acá, ¿no es cierto?, es que vamos a hacernos efectiva esa herencia. Todo este tiempo que vamos a peregrinar en la tierra, acá dice que vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios mediante la fe, nuestra confianza en Él, nuestro descansar en Él. Ese va a ser nuestro guardián, que nos va a guardar todo este tiempo, hasta que ya sea que el Señor venga o que vayamos con Él. Esa fe que Dios nos da, esa fe en Él, nos va a guardar. Hermanos, qué importante que nuestra fe esté fuerte, esté activa, fundada en nuestro Dios. Pero en el verso 7, que es lo que me interesa a mí en esta mañana, dice el verso 7, vamos a ver el verso 6 primero, en lo cual vosotros os alegráis. Sí, nos alegramos en todo esto que hemos mencionado, nos alegramos en todo lo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, hasta acá. Pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos por todo lo que Dios nos dio. Pero acá nos dice el apóstol Pedro que vamos a ser sometidos a diversas pruebas a lo largo de nuestra vida, hasta que llegamos a alcanzar la salvación. Vamos a ser sometidos a diversas pruebas. Y lo estamos viendo, hermanos. Se nos presentan pruebas en la vida a todos. No hay nadie que no sea aprobado, ¿cierto? Y esas pruebas hay que enfrentarlas, no nos queda otra. Nadie las puede enfrentar por nosotros. Pero para poder enfrentar la prueba necesitamos esa poderosa fe que Dios nos da en Él. Y dice que esa fe, dice que es mucho más preciosa que el oro. Y yo pensaba que la fe, tu fe, mi fe, dice acá el apóstol Pedro, es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque el oro, al ser puesto al fuego, se derrite. Pero dice que nuestra fe, las pruebas, aunque sean las más grandes, no pueden destruir nuestra fe, porque está fundada en Dios, que es todo poder, ¿no es cierto? Recuérdense los primeros cristianos, ¿no es cierto? Con esa fe en el Señor iban a la muerte, ¿no? Pero no aflojaban en la fe, porque ellos sabían en quién habían depositado esa fe, esa confianza. Pero dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y es así, nuestra fe está probada por las pruebas. En medio de la prueba nos preguntamos, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo estoy pasando esta prueba? Mi fe es flojita, o sea que el fuego, la prueba la tira abajo, o tenemos una fe fundada en el Señor, con todo. ¿Cómo es nuestra fe? Yo decía, es flojita mi fe. Pensaba yo en mí misma, preparando esto, me hacía la pregunta, ¿cómo es mi fe? Es fuerte. No importa que vengan degollando, yo confío en el Señor, que todo está en sus manos y Él a su debido tiempo va a dar la salida a la prueba. Acá lo importante es que estemos firmes con la fe que es más fuerte que el oro, que es resistente el oro, más fuerte.
más preciosa que el oro. Y hay una cosa muy linda que dice más adelante en el mismo versículo, que esta prueba, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor venga o nosotros vayamos a su presencia, dice que va a haber alabanza, gloria y honra para nosotros, ¿no? Por haber pasado las pruebas con la fe sin flojear. Me gusta la versión popular, el versículo se los voy a leer. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Y eso me llenó de gozo. Yo digo, ay, cuando yo esté en la presencia del Maestro, el Maestro venga, que estemos en la presencia de Él. Qué privilegio, ¿no? Que Él nos apruebe. Sea aprobado, dice. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. El Maestro nos va a aprobar. El que nos enseñó, el que hemos estado escuchando, leyendo, poniendo en práctica su palabra, nos va a aprobar, nos va a poner una buena nota, nos va a dar gloria, honor, va a hablar bien de nosotros, porque hemos pasado la prueba confiados en el Señor. Qué gozo, ¿no? Que nuestra fe en el Señor, cuando estamos firmes, no puede ser destruida por la prueba. Pero como decimos, la fe es la que nos va a ayudar entre que recibimos al Señor y vamos a la presencia de Él, a vivir en este mundo. Cada paso, esa fe en el Señor es la que nos va a ayudar. Y vamos a leer los dos versículos que siguen, el 8 y el 9. A quien amáis, está hablando de Jesucristo, cuando sea manifestado Jesucristo, dice el final del verso 7, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, a quien amáis sin haberle visto, a Jesús, a quien amáis sin haberle visto. Y hace unos días escuché una predicación que me gustó mucho, porque decía algo así, que la fe, dice, nosotros nunca hemos visto al Señor. Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Dice el versículo, nunca lo hemos visto, no hemos caminado con Él como los discípulos, pero sabemos que está acá con nosotros. Está con vos, está conmigo, Él está. Y esa es la fe, no lo vi. No lo conozco personalmente, no caminé con Él, no estuve en el mar de Galilea, no estuve con los caminos, pero Él está acá conmigo mediante el Espíritu Santo. Yo no lo veo, pero yo sé, esa es la fe que Él está. Y otra cosa muy linda también hablaba de la barca. He escuchado varios mensajes sobre Jesús en la barca, cuando se duerme, que está con los discípulos. Y me gustó mucho que decía que en la barca, cuando cruzaba el mar de Galilea, estaban todos los discípulos estaban ahí, con el Señor. Y el mar embravecido, ¿no es cierto?, a las olas se levantaban, y los discípulos estaban con temor, ¿no es cierto? Y me parece lindo pensar de que nosotros estamos, cada uno en nuestras casas, estamos todos adentro de la barca, diríamos, ¿no? Pero y afuera está la tempestad, el contagio. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué no nos puede pasar? Pero el Señor está con nosotros en la barca. Está con nosotros, pero a veces nos parece que está durmiendo. Y los discípulos lo vieron dormitar al Señor porque estaban muy cansados. Dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?
y el Señor se despierta y calma la tempestad. Él tiene cuidado de nosotros. Y queridos hermanos, en esta mañana era lo que quería compartir con ustedes. Nuestra fe es más preciosa que el oro, porque está fundada en el Señor. Y Él es el que a su tiempo va a dar solución a todas las cosas, porque está todo en sus manos. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Y queremos agradecerte que estás con nosotros en medio de las dificultades, de las pruebas. Tú estás. Y el Maestro, el Señor de los señores, el Rey de reyes, está con nosotros. Y esa es nuestra fe. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos, que a tu debido tiempo tú vas a obrar y vas a calmar la tempestad. Nos encomendamos a ti, Señor, para que tú fortalezcas cada día nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.